ustedes después quieren lograr entender la parte de acciones de Estado. El tema de hoy es Estado de familia. Vamos a ver qué es el Estado de familia, qué es el título de Estado, qué es la posesión de Estado y cuál es la importancia jurídica de la posesión de Estado. Así que te aconsejo que tomes nota y que lo frenes al video cuantas veces lo creas necesario. Bueno, en primer lugar, para poder entender lo que es estado de familia, tenemos que hacer un poco de memoria respecto de cuáles son los atributos de la persona humana. Entonces tenemos el estado, la capacidad, el nombre, el domicilio y el patrimonio. Vamos a tomar solamente el atributo del estado y vamos a decir que el estado en general de la persona es la posición que ocupa esa persona en determinada sociedad y que en función de ese estado se le atribuyen determinados derechos y deberes. Estos derechos y deberes se van a ver plasmados en distintos campos, en distintas ramas del derecho. Por ejemplo, en el derecho penal, en función del estado de una persona, se puede tener un agravante de un delito. En el derecho procesal se puede, por ejemplo, puede constituirse un supuesto de inhabilidad para ser testigo. Y en el derecho civil, que es al que a nosotros nos interesa, vamos a ver que el Estado es tan importante como, por ejemplo, nos puede determinar a nosotros ser o no, participar o no de una sucesión o ser o no posible de ser beneficiario de una obligación alimentaria. Entonces, una vez que vimos cuál es el carácter general, el concepto general del estado de una persona, ahora sí vamos a ver en particular qué es el estado de familia, es decir, vamos a tomar este estado general de cualquier persona en general y lo vamos a trasladar al campo del derecho de las familias. Bueno, el estado de familia es aquella situación o posición jurídica que una persona ocupa dentro de una familia y que va a permitir determinar cuáles son los vínculos que la unen a esta persona con otros miembros del grupo familiar. Por ejemplo, estado civil casado, estado civil soltero, hijo, hija, etc. Por lo tanto, si nosotros decimos que yo tengo un estado civil casado, Guillermina es casada, me permite a mí, Guillermina, requerirle alimentos a mi cónyuge durante la convivencia o vamos a ver que también puede ser durante la separación de hecho. Pero el estado de civil casado que tiene Guillermina me va a permitir a mí ejercer determinados derechos. Ahora, ¿cuál es el origen de ese emplazamiento? Puede tener, vamos a ver, que puede tener origen en un hecho jurídico, por ejemplo, la muerte de uno de los cónyuges, la muerte del cónyuge de Guillermina, que lo va a convertir, me va a convertir a mí en viuda, o por ejemplo puede tener origen también en un acto jurídico familiar que va a estar constituido por la voluntad propia del mismo emplazado, por ejemplo, que los contrayentes, Guillermina se casa con Pedro y contraen nupcias y esas nupcias o ese matrimonio, mejor dicho, va a quedar asentada en el registro civil o por voluntad ajena, por ejemplo, que uno o los dos cónyuges van a inscribir a los hijos que nacen del matrimonio, ¿sí? También puede tener origen este estado de familia o este emplazamiento en estado de familia en una sentencia, ¿sí? En una sentencia de un juez que otorga la adopción o en una sentencia un juez que decreta el divorcio o la nulidad del matrimonio. Una vez que aclaramos cuál es el concepto de estado de familia, vamos a hablar de dos elementos fundamentales del estado de familia, que son el título de estado y la posesión de estado. Vamos a ver qué es cada uno y cuáles son las principales diferencias entre uno y otro. Bien, el título de Estado, vamos a tener que el título de Estado puede ser concebido en un sentido material o en un sentido formal. En un sentido material hace referencia al emplazamiento
que tiene determinada persona en determinado estado de familia, en tanto que en sentido formal es el instrumento propiamente dicho o es el conjunto de instrumentos de los cuales resulta el estado de familia de una persona X y que hace referencia a la prueba legal establecida para poder acreditar ese estado de familia. Vamos a los ejemplos. Que si ustedes ven acá, los ejemplos no solamente es el ejemplo típico del acta de matrimonio, sino que también puede ser la partida de nacimiento, un consentimiento informado en el caso de una técnica de reproducción humana asistida, una sentencia que admite una filiación y su posterior inscripción en el registro, un reconocimiento de una paternidad en una filiación extramatrimonial, entre otros. La posesión de Estado es, en tanto, el goce público, notorio y constante de determinada situación familiar, es decir, en tanto que el título de Estado es la prueba de la posesión es el goce efectivo de determinado derecho, es el ejercicio de determinada obligación, ¿sí? Es el ejercicio fáctico de un derecho y de una obligación, independientemente de que quien los ejerza tenga el título de Estado o no lo tenga, ¿sí? Entonces, es muy importante poder lograr distinguir estas dos situaciones. Entonces, queda claro que la posesión de Estado y el título de Estado son dos cosas totalmente distintas, son dos elementos autónomos. La posesión de Estado implica el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber, en tanto que el título de Estado hace referencia al respaldo legal o a la prueba legal que yo tengo para poder ejercer ese derecho o es para poder ejercer ese derecho o cumplir con esa obligación. Ahora, hay dos preguntas muy importantes que tienen que tener en cuenta en relación a estos dos temas. Bien, la primera pregunta que nos hacemos es si puede existir o no posesión de Estado sin título de Estado. Y la respuesta es sí. Y el ejemplo es el caso de un hijo extramatrimonial no reconocido, pero que en los hechos recibe un trato de un progenitor, recibe un trato de hijo. Y la otra pregunta es si puede existir título de Estado sin posesión de Estado. Y la respuesta también es afirmativa. Por ejemplo, un matrimonio que tiene un acta matrimonial, pero que lleva más de 5 años separado de hecho. Bueno, vamos a cerrar la clase de hoy viendo cuál es la importancia práctica de lo que es la posesión de Estado. La importancia más que práctica, la importancia jurídica, cuál es la relevancia jurídica que tiene saber el concepto de la posesión de Estado. La importancia práctica de la posesión de Estado y sobre todo cuando no hay un título que la avale o la acredite. En materia filatoria vamos a ver que, es decir, en materia de relaciones entre progenitores y sus hijos, niñas, niños, adolescentes, la ley le va a atribuir a la posesión de Estado de hijo, es decir, esto que se hace en los hechos, el mismo valor que un reconocimiento expreso siempre que no sea desvirtuado por una prueba en contrario, ¿sí? Entonces, de ahí radica la importancia de que exista en los hechos una posesión, porque vamos a ver, cuando veamos también filiación, que tiene mucha importancia cuando no hay un título de Estado. Y en relación con la celebración del matrimonio, tiene importancia jurídica en los casos de vicios formales del acta de celebración, es decir, del acta del matrimonio. Cuando exista acta de matrimonio y posesión de Estado, no se va a poder alegar que no se han observado las formalidades en el acto de celebración contra la existencia del matrimonio, ¿sí? Bueno, con esto termina la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil sobre todo. Y cualquier duda o comentario que tengan me lo pueden dejar en los comentarios abajo o me pueden mandar un mail. A las diapositivas se las voy a dejar cargadas en el Drive, les voy a dejar el link de ese Drive. Y también el que esté interesado me puede seguir en Instagram, en donde publico más contenido. Y si quieren se pueden suscribir al canal para poder recibir todas las novedades del canal. Chao, hasta la próxima.